Buenas tardes, profe. Mi nombre es Carlos Omaque y hoy voy a explicarle cómo resolver esos dos ejercicios, el 43 y el 35, mediante regla en cadena en derivación implícita. Acá tenemos graficado el primero. Voy a hablar un poco rápido porque si no nos alcanza el tiempo. Procederé entonces con la explicación de dicho ejercicio. Entonces, lo más importante, profe, es recordar que como estamos derivando respecto a x, cada vez que toquemos una letra y, debemos aplicar la regla de la cadena, es decir, que derivamos normal y al final multiplicamos por y elevado a la 1. Entonces empezamos con la primera parte del ejercicio, la parte izquierda. Entonces tenemos que y a la 4 es igual a 4y elevado a la 3 y 4y a la 2 es igual a menos 8y por y a la 1. Procedemos con el lado derecho de la ecuación. Entonces nos queda que x a la 4 es igual a 4x sobre 3 y 9 menos 9x a la 2 es igual a 18x. Cabe recalcar que aquí ponemos y a la 1 porque estamos derivando respecto a x. Entonces ahora sigue la parte del despeje, profe. Entonces veamos cuánto vale la pendiente de y a la 1 y elevado a la 1. Entonces nos queda ah, que como habíamos explicado anteriormente, 4y elevado a la 3 menos menos 8y 8y es igual a 4x elevado a la 3 menos 18x menos 18x. Esta ecuación que tenemos acá se pasa a dividir. Entonces sería 4x 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 elevado a la 3 menos 18x. Pero lo puse mal. Bueno, ahí dicen menos 18x. Y abajo tenemos 4y elevado a la 3 menos 8y. Esta división nos daría un resultado de 54 16avos. 16avos. Esto simplificado sería 27 8. 27 sobre 8. Y esto sería aproximadamente 3.37 si no estoy mal. Y este sería el grado de inclinación de la pendiente. Este es cómo se resuelve el ejercicio 43 llamado la curva del diablo.
Listo, profe, ahora vamos con la resolución del problema 35. En este problema vamos a hallar la recta tangente en el punto 1, pi medios. Empezamos con la derivación. Entonces, para 2xy derivamos como un producto. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, o sea, por y, más el primero sin derivar, 2xy, por el segundo derivado, si le agregamos el y elevado a la 1, entonces nos queda 2y más 2xy a la 1 en la primera parte del ejercicio. Para pi seno de y, la derivada de seno es el coseno, entonces aplicamos la regla de la cadena y nos queda que pi coseno de y por y a la 1. Y del otro lado, la derivada de 2pi es 0, porque es una constante. Entonces ahora procedemos a despejar. Juntamos los términos que tienen y1 y dejamos solo un lado. Entonces y elevado a la 1 por, no hacemos así, por 2x más pi coseno de y es igual a menos 2y. Entonces ahora procedemos a dividir. Entonces y elevado a la 1 entonces menos 2y sobre 2x más más pi coseno de y. Entonces si ponemos los datos del punto 1, pi medio, sabemos que el coseno de pi medio es 0, entonces abajo solo nos queda un 2, arriba tenemos menos 2 por pi medio que es menos pi, entonces dividimos menos pi entre 2, que sería menos pi entre 2. Esto nos da como resultado que nuestra pendiente es menos pi medio. Y esta sería la resolución del problema número 35 de la página número 177. Entonces esos serían los dos problemas que yo elegí para resolver y eso sería todo, profe. Muchas gracias. Cálculo diferencial. En el día de hoy les voy a explicar las ecuaciones implícitas. Tenemos ecuaciones implícitas derivadas de y, donde tenemos la aplicación del operador diferencial 3x elevada a la 3, x elevada a la 3 menos 3x a la 2y más 2xy a la 2.
es igual a 12. Aplicando la derivada de x a cada término, nos dice que 3x a la 2 es la regla de la potencia, menos 6x más 3x a la 2 derivada de y es la regla del producto, más 2y a la 2 más 4xy derivada de y es igual a 0, es la regla del producto más la cadena. Nos dice que 0 es la derivada de la constante 12, pero que es igual a 0. Tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que la derivada en la ecuación 2x a la 3 más 3y a la 3 es igual a 64. El operador de 6x a la 2 más 9y a la 2 derivada de y es igual a 0. El aislamiento nos dice que 9y a la 2 derivada de y es igual a menos 6x a la 2. La reducción despejando dice que y derivada de y es igual a menos 6x a la 2 sobre o entre 9y a la 2. En la simplificación final dividimos entre 3. Derivada de y es igual a 2x a la 2 entre 3y a la 2. La aplicación de las reglas de la cadena baja el exponente 3 y multiplica la derivada interna, generando una estructura altamente simplificable. Muchas gracias. Buenas noches. Código en Python y derivadas. Dada la función x elevado a la 3 menos 6x elevado a la 2 más 9x más 1, en primer lugar queremos calcular su primera y segunda derivada. Segundo, encontrar los puntos críticos para que x sea 0. Tercero, determinar si son máximos o mínimos usando el criterio de la segunda derivada. En este caso usamos el código de Python usando SumPy, que es de Colab de Google. El procedimiento es el siguiente. El primero, le decimos a Python que x no es un número, ¿sí?, sino una variedad algebraica con sp.symbol x. En segundo lugar, se utiliza la función div, ¿sí?, para derivadas de orden superior. Se añade el número de veces que se desea derivar, en este caso sp.div, y las veces que deseamos derivar la función. Tercero, la función solve encuentra los valores de x que satisfacen una igualdad, por defecto igual a 0. Usamos subs x punto para sustituir el valor a evaluar el resultado en la segunda derivada, según se muestra en este ejemplo. La interpretación del resultado. Primera derivada, x, 3x elevada a la 2 menos 12x más 9 nos indica la pendiente de la función. Al igualarla a 0 encontramos donde la curva se aplana. Y los puntos críticos de x igual a 1 y x igual a 3. Procedemos a graficar para una visual un poco más acertada según como se muestra en esta imagen. Y esta es la visualización de las derivadas y los puntos críticos en su mínimo y en su máximo de función. Y en conclusiones, primero confirmamos que la primera derivada es funcional para hallar los topes de la gráfica, mientras que la segunda nos sirve para saber con certeza si estamos ante un máximo o un mínimo, hallando el máximo y un mínimo. Al usar Python, específicamente SumPy, nos permitió obtener resultados precisos sin riesgo de equivocarnos en las cuentas manuales, lo cual es de mucha utilidad, de hecho, para usarlas en derivadas un poco más complejas. Al comparar los números con las gráficas se identifica coherencia de resultados
y la visual facilita la evidencia de los mismos. Bueno, mis días, yo soy Marco Palacios y el día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la deriva. Entonces, inicialmente vamos a ver las aplicaciones de la deriva en el ámbito laboral, en este caso en el rendimiento de servidores o bueno, a nivel de infraestructura de TI. La relación con la carrera de ingeniería en sistemas como tal. La deriva es una herramienta matemática utilizada para medir la velocidad del cambio de una variable respecto al tiempo. En la ingeniería de sistemas, este concepto tiene aplicaciones importantes en el monitoreo de servidores y análisis de rendimiento de servidores, redes y servicios tecnológicos. En el área de infraestructura TI o IT, constantemente se monitorean métricas como las siguientes: uso del CPU, consumo de memoria RAM, latencia, tráfico de red o rendimiento del disco. La derivada permite analizar cómo cambian estas métricas y detectar comportamientos anormales antes de que un servidor falle o entre en saturación. Actualmente tenemos múltiples herramientas para estos, como pueden ser Grafana, Zabbix o Prometheus. Estas utilizan este tipo de análisis para generar alertas predictivas y mantener la estabilidad de los sistemas. En un ejemplo real tenemos el siguiente, que es el monitoreo del procesador en un servidor. En el siguiente escenario, pues se analiza un servidor empresarial que presenta un aumento progresivo en el uso del CPU o procesador debido al incremento de usuarios conectados y procesos activos. La función con la cual vamos a representar este comportamiento del procesador es la siguiente: C entre paréntesis t igual a 40 más 3t al cuadrado, donde C entre paréntesis t es el porcentaje del uso del procesador como tal. T es el tiempo en minutos. Entonces, vamos a ver la aplicación de la derivada. En este caso, pues la derivada función es C entre paréntesis t igual a 6t. La explicación es la siguiente. La derivada indica qué tan rápido está creciendo el uso del procesador a medida que aumenta el tiempo. El crecimiento del procesador pues también aumenta. Por ejemplo, 2 minutos son equivalentes a un crecimiento de 12%. 5 minutos es equivalente a un crecimiento de un 30%. Esto significa que el servidor no solamente está aumentando su carga, sino que además cada vez que lo hace más rápido. Entonces vamos a ver en la siguiente imagen el uso del procesador. La siguiente gráfica, pues vamos a ver el consumo como tal del procesador, cómo aumenta progresivamente hasta acercarse a un estado crítico. Entonces podemos observar la siguiente curva de la pendiente representada en la derivada. Entonces podemos ver lo siguiente. Inicialmente tenemos que la derivada, bueno, la pendiente de la curva, pues es inferior, está por debajo de cero, ¿cierto? Pero entonces la pendiente sube y sube y sube y sube de 20, 40, 60, 80, 100 hasta prácticamente llegar al tope o superarlo incluso del procesador como tal, generando pues un sobrecalentamiento, eh, básicamente le está exigiendo más al procesador de lo que debería, cortando su vida útil y saturando a nivel de procesos. Entonces, en este caso, pues tenemos que la derivada es positiva, el crecimiento del procesador es elevado, el servidor está entrando en un proceso de saturación. Con esto, pues, nos indica que puede haber un exceso de usuarios conectados al servidor, demasiados procesos consumiendo recursos, aplicaciones mal optimizadas, consultas pesadas a bases de datos, sobrecarga de sistemas, microprocesos, procesos atascados, procesos mal optimizados. Entonces, vamos a ver la interpretación del resultado. En el siguiente análisis de la derivada, pues esta nos permite interpretar el comportamiento del servidor antes de que ocurra una falla. En este caso, la derivada pues es positiva. El crecimiento del procesador es acelerado y el servidor está entrando en un proceso de saturación, un proceso de shock, por decirlo así. Esto pues nos puede indicar un exceso de usuarios conectados, procesos consumiendo demasiados recursos, aplicaciones mal optimizadas, aplicativos mal optimizados, programas, saturaciones, consultas pesadas a bases de datos o a múltiples bases de datos al mismo tiempo, sobrecarga del sistema exigiéndole más de lo que debería, acortando la vida útil tanto del procesador como del servidor como tal en este caso. Entonces, gracias a este análisis, pues el administrador del servidor, en este caso nosotros, puede tomar decisiones preventivas como balancear la carga. Primero que nada sería distribuirlo, por lo general un servidor por temas
bueno, por temas de preventa y por temas de buena práctica en el ámbito de los servidores a nivel de infraestructura, manejan dos procesadores. ¿Para qué? Para balancear la carga. A pesar de que funcionan a la misma frecuencia, estas no se suman, las distribuyen. En este caso, pues, ¿qué haríamos? Balancearíamos la carga. Si tenemos 10 servicios o 10 consultas a bases de datos que están excediendo el límite común del procesador, entonces, ¿qué hacemos? Las balanceamos, las distribuimos de 5 y 5 5 para procesador A, 5 para procesador B. Lo siguiente que podríamos hacer sería aumentar los recursos. Si tenemos solo un procesador, sería colocar un segundo, pues para balancear la carga, como dijimos anteriormente. O si no, hacer un aumento de memoria, optimizaciones y demás. Lo otro que podríamos hacer sería un reinicio de servicios. Esto prácticamente lo que quiere decir es un reinicio como tal de la máquina completa del servidor. ¿Para qué? Para aliviar la congestión o la saturación como tal sobre el mismo. Podemos optimizar procesos que ya existen. ¿Por qué? Porque generalmente tiende a pasar que por malas optimizaciones o malas praxis al momento de realizar configuraciones sobre los mismos, pues genera una mala optimización sobre los procesos. Entonces, si optimizamos esto, pues podemos balancear la carga, aliviar la saturación, prácticamente hacer que la derivada, pues la curva baje o redistribuir las máquinas virtuales. Si normalmente tenemos sobre un servidor de 10 a 20 máquinas virtuales y sobre este en específico tenemos más de 20, no sé, 25, 30, y el equipo como tal pues está diseñado para soportar un máximo de 20 con un procesador, en este caso, pues ¿qué podemos hacer? Redistribuir las envío o máquinas virtuales que ya tenemos. Podemos trasladar de esas 25 30 que tenemos, vamos a decir que 30, tomar la mitad o tomar 10 por lo mínimo y migrarlas a un segundo servidor. Entonces así pues estaríamos, primero, como dijimos, redistribuyendo máquinas virtuales y segundo, balanceando carga ya no a nivel de procesadores, sino a nivel de servidores como tal. Entonces vamos a pasar a la conclusión en este caso. De esta manera, pues podemos concluir que el cálculo diferencial no solo se aplica en matemáticas, sino también en herramientas y procesos tales reales utilizados actualmente a nivel de infraestructura tecnológica y administración de servidores en temas de IT o TI. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.